del Istmo para que los participantes pudieran estar ahí. Ellos se preparaban desde los 12 años, ¿verdad? Por ejemplo, los que corrían tenían que empezar desde los 12 años, pero se les permitía participar hasta el que tenían la edad de 20 años. O sea, eran 8 años de preparación. En los torneos de ahora son 2 años, en otros 4 años, pero son muchos años de preparación, ¿verdad? Para poder llegar a esto. Y yo me preguntaba, ¿por qué con tantos años de preparación estas personas responden de esta manera? ¿Por qué con tantos años de preparación dicen, bueno, venimos a participar, bueno, pues no somos los favoritos? Y llegaba a la conclusión, hermanos, de que ellos hablan y están seguros de su preparación, pero no tienen fe, ¿verdad? Esta gente no tiene fe para lo que está haciendo, son unos cuantos solamente. Y sabe, para que ellos puedan avanzar, estos equipos puedan avanzar como el que avanzó ayer, como el que va a avanzar hoy al rato, si usted ve el juego, para avanzar a la final, ¿verdad? Tienen que ir de ronda en ronda, tienen que avanzar. Y sabe que la iglesia también tenemos que avanzar. La iglesia no nos podemos quedar en un solo lugar, tenemos día con día como iglesia que ir avanzando. Pero nosotros, hermanos, como iglesia, tenemos que avanzar, pero tenemos que avanzar con fe. Nosotros sí tenemos que avanzar con fe porque confiamos en Dios. Así que, hermanos, en esta mañana, el título del mensaje es, como veían en el video, es Avancemos con fe. ¿Sí? ¿Y qué es la fe? Vamos a ver en Hebreos 11:1 lo que la palabra de Dios nos dice. Si me lo ponen en la pantalla, por favor. Y Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Les soy sincero, hermano, las primeras veces que yo veía esto, yo decía, alguien que me lo traduzca, ¿no? Como que yo no lo entendía muy bien. Pero, hermanos, esto es decir, la fe es estar seguro de que lo que esperamos va a ser una realidad. Es estar convencido de que lo que no vemos va a ser una realidad. Eso es la fe. Cuando usted ve algo que es una circunstancia adversa, pero usted lo está creyendo principalmente, ¿verdad?, en Dios, es una convicción interna. Esto es algo así, hermanos, como que les voy a compartir. Hace ya varios años, uno de mis hijos, Kevin en particular, estaba pequeño. Nosotros tuvimos, ¿verdad?, la bendición de cuando ellos estaban más pequeños, enseñarlos en los caminos de Dios, tener también en muchas ocasiones nuestro altar familiar, orar con ellos, y ellos iban creciendo de esta forma. Sin embargo, hermanos, un día estaba yo trabajando y mi esposa me llama por teléfono y me dice, bueno, Kevin amaneció mal, ¿verdad? Cuando yo me fui al trabajo, Kevin estaba con un dolor en el estómago, y mi esposa lo lleva a una de las clínicas aquí cercanas, y el doctor, ¿va?, los que estaban ahí le hacen unos estudios y le dicen, ¿sabe qué? Esto es una emergencia y nosotros no podemos atender esta emergencia, así que se lo va a tener que llevar a otro lado y lléveselo al hospital, pero ya, o sea, o ahorita ya tiene que salir de aquí para allá. Cuando ella iba en camino, me llama por teléfono y me dice la situación. Yo, usted sabe, como papá, salí disparado del trabajo, pedir permiso, y yo iba rogándole al Señor, ¿verdad?, porque uno se preocupa por sus hijos, ¿va? Y más, usted se va y lo deja, y no se espera eso, ¿no? Llego al hospital, hermanos, y bueno, ya está ahí mi esposa, y ya Kevin está en una camilla, y me dice mi esposa, ya le hicieron unos estudios, ya 2 veces le han hecho estudios, y bueno, yo me quedo sinceramente angustiado, también junto con ella, y ahí estuvimos, y dentro de lo que se acercó uno de los doctores y nos decía, Kevin, ¿verdad?, estando en la camilla, él estaba pequeño, nos dice, papá, mamá, ¿podemos orar? Y nosotros nos quedamos así, wow, claro que sí. Nos tomamos de las manos, oramos y le dijimos al Señor que Él podía, ¿verdad? Él tenía el poder para lo que le estaban diagnosticando, porque ya habían dicho que necesitaba operación. Para ese entonces, él ya estaba esperando que lo metieran al quirófano. O sea, todo fue muy rápido. Y junto con Kevin, estando pequeñito, oramos y le pedimos al Señor, una, que Él responde oraciones, y 2, que para Él nada hay imposible, ¿verdad? Estábamos convencidos, teníamos esa fe. Y bueno, ya pasó un rato más y nos faltaba, si mal no recuerdo, un documento o algo así. Y yo tuve que ir al estacionamiento, ¿verdad? Y los dejé ahí.
Cuando yo regresé, hermanos, ya no estaba Kevin, ya se lo habían llevado. Y usted sabe mi corazón, ¿verdad? Sin embargo, confiamos en Dios. Y ahí estábamos mi esposa y yo, y en un rato más, casi enseguida, vienen, ¿verdad? La doctora, vienen con Kevin, ¿verdad? Y lo traen de regreso y nos dicen, ¿sabe qué? Pues no sabemos qué pasó, pero su hijo no tiene nada como para operarlo. Le dije, gloria a Dios. Eso es la fe, creer que Dios puede hacer posible lo imposible. Creer que aunque ya se lo habían llevado al quirófano, el Señor lo puede traer de regreso. Creer que, como nos decía la doctora, pues yo no sé, porque los resultados anteriores decían que necesitaba la operación. Sin embargo, en el último, yo no sé qué pasó, pero dice que no necesita esa operación. Gloria a Dios. Eso es la fe, cuando uno no cree, aunque uno pase situaciones adversas, y uno cree en el poder de Dios, y uno cree que para Él todo es posible. Hermanos, y fe también es creer en Jesús. Juan 20:31, y lo va a ver en su pantalla, hermano, dice de la siguiente manera: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Creer en Jesús. Hace cierto tiempo escuchaba, hermanos, o más bien leía una anécdota de... era un general, más bien, perdón, era el emperador, ¿verdad? Pasando revista a sus soldados, todos ellos, ¿verdad? En caballo, digamos que lo de caballería, y él venía, estaban todos así los soldados, y él venía de otra manera. Pero algo sucedió, hermanos, que probablemente pudo haber sido algún otro animal o algo así, que el caballo, ¿verdad?, que tenía el emperador salió desbocado. Lo tomó por sorpresa, a tal grado que avanzó y todos, nadie alcanzaba a reaccionar. Solamente un soldado raso reaccionó en ese momento y lo alcanzó, fue con su caballo, lo fue siguiendo, hizo una maniobra espectacular, hermano, lo agarra al caballo y lo va deteniendo poco a poco hasta que se detiene, ¿verdad? Él con su uniforme y todo, y el emperador, ¿verdad?, ya que se detuvo y todo, lo ve y le dice, gracias, mi capitán. Y el soldado raso se queda extrañado, ¿no? Y dice, el emperador no ve bien, porque pues yo traigo el uniforme de soldado raso, ¿no? Sin embargo, él pensó, bueno, es el emperador, y le contesta el soldado, le dice, ¿y de qué regimiento? Y el emperador le dice, de mi guardia personal. Entonces este soldado va donde están los generales, ¿verdad?, y los que designan, y le dice, soy el capitán de la guardia personal del emperador. Y se le queda viendo el general, ¿no?, y lo ve de arriba abajo, y le dice, ¿y por órdenes de quién? Dice, por órdenes del emperador. En ese momento este soldado pasó de ser soldado raso a capitán, porque creyó en el emperador. Nosotros, hermanos, como dice la palabra, cuando creemos en Jesús pasamos de muerte a vida, porque le creemos al Señor. Si nosotros no le creemos al Señor, como tristemente hay mucha gente que no le cree al Señor, no lo acepta en su vida, y su vida no cambia. Y desgraciadamente, mientras no lo acepten, no hay vida eterna con Jesús. Pero nosotros, usted y yo, que le creímos en su momento al Señor, hemos pasado de muerte a vida, porque Él es el Todopoderoso, porque Él nos da esa vida a través de su Hijo Jesucristo. Esa es la fe, creer que lo que Dios nos dice es posible, creer en Él. Él es el Todopoderoso. Y hermanos, la fe también cambia nuestras vidas. Gálatas 1:23, también lo van a ver en su pantalla, dice de la siguiente manera: solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Usted se recuerda del apóstol Pablo, él antes de cómo perseguía a la iglesia, ¿verdad? De qué forma él tenía ese celo, ¿verdad? Por lo que él creía, y asolaba a la iglesia, los perseguía, los sacaba de sus casas para meterlos a la cárcel, y nadie hubiera podido creer que su vida de él hubiera cambiado, ¿verdad? Nadie, si en algún momento hubiera dicho, que ahora nos persigue, un día va a estar proclamando esa fe, nadie lo hubiera creído. Esto es algo así, hermanos, como si alguien le viniera a decir, el presidente que tenemos ahorita, que desde que empezó dice que nos va a sacar, es el mismo que antes de salir va a firmar para que todos estemos bien legalizados. ¿Verdad? Eso es la fe, hermanos.
Creer que es posible lo imposible, que lo que vemos no pareciera ser, pero va a ser, porque creemos que Dios es todopoderoso y Él lo puede hacer. Eso es la fe, hermanos. Dice la palabra de Dios que ya Pablo proclamaba, ¿verdad? La fe que él creía, que en otro tiempo no creía, ahora la hacía. Y Pablo, ustedes se recuerdan, hermanos, y lo veíamos el jueves, que por todas las regiones que le fueron posibles, él anduvo, ¿verdad? Él anduvo predicando esa fe por donde quiera que él podía. Y yo me preguntaba, hermanos, si en ese tiempo hubiera habido esas cosas del Facebook y todo eso, seguramente él hubiera puesto ahí, inundado las redes con la palabra de Dios. Aquí hay alguien tiene eso, hermanos, las redes sociales, Facebook, ¿qué más hay? Instagram o Twitter o cuantas cosas. Hermanos, usted lo puede hacer porque su vida ha sido transformada. Usted no es la misma persona que era antes, ¿verdad? ¿Usted se recuerda cuando tal vez usted no quería nada con Dios? Yo en un tiempo así fui, yo no sé usted, tal vez sí. Cuando usted le hablaban del Señor y usted decía, no, yo no quiero saber nada de Dios, su misma familia. Sin embargo, ahora les testifica, ¿verdad? Usted le dice a toda su familia, ¿sabes que soy cristiano? Aunque me imagino que uno que otro no le gustó. Pero usted tiene esa fe y esa convicción en Dios para decirle, no, ¿sabes qué? Dios ha transformado mi vida. Y así como ha transformado mi vida, puede cambiar tu vida. Porque ahora usted testifica. ¿Por qué? Porque la fe, el haber creído en Jesús, cambió su vida, cambió mi vida. Transformó nuestra vida. No hubo un antes y un después. Su vida era un antes de haber recibido a Jesucristo en su corazón, y su vida es otra ahora que recibió usted a Cristo en su corazón. Porque la fe en Dios transforma nuestras vidas, hermanos. Otra cosa, hermanos, también que sucede cuando nosotros tenemos fe, es que también por medio de la fe somos justificados. Y lo vamos a ver en Romanos 3:22. Romanos 3:22 dice de la siguiente manera: la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. ¿Aquí alguien ha creído en Jesucristo, hermanos? Amén. Denle un aplauso al Señor, hermanos, si usted ha creído en Jesucristo con todas sus fuerzas, porque creer en Jesucristo, hermanos, es lo mejor que hayamos podido hacer en nuestras vidas. Amén. Haber creído en Jesucristo es la mejor decisión que nosotros pudimos haber tomado. Hermanos, dice que la justicia de Dios viene por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, ¿verdad? Para todos, somos justificados por haber creído en Jesucristo, somos salvos por haber creído en Jesucristo. El Señor nuestro Padre nos dio esa justificación a través del Hijo, porque nosotros, por nosotros solos, no podemos ser justificados, pero hemos sido justificados por haber creído en Él, por haber creído en Jesucristo. ¿Sabe que en el primer siglo, hermano, en los primeros tiempos de los cristianos, era muy diferente a lo que somos ahorita, hermanos? Nosotros ahorita, bendito sea el Señor, tenemos la libertad, ¿verdad?, en este país, de venir y tener un lugar donde reunirnos, ¿verdad?, de poder vernos, de poder soñar con muchas cosas, ¿verdad?, que el Señor nos va mostrando, de dejarnos guiar. En ese tiempo, hermanos, la fe en Jesucristo era diferente. Como les decía hace un momento, una de las cosas es que los perseguían, ¿verdad? Y cuando los capturaban, hermanos, no les iba muy bien. Usted, hermano, se va a su casita y usted está tranquilo en casa, usted no pasa nada, o sea, nadie lo persigue. En ese entonces ellos tenían que dejar las casas, tenían que huir, pero la fe en Él, la fe en Jesucristo, les hacía mantenerse firmes. Ellos estaban claros y tenían una fe convincente de que ellos habían obtenido esa vida eterna a través de Él. Ellos creían en Él. Y de una manera en la cual pasaban situaciones, no como las que pasamos nosotros. Hermanos, nosotros a veces no nos queremos reunir. Bueno, no aquí, perdón, en otros lados, si empieza la lluvia o si hay alguna cosa ahí que nos impida, preferimos ir a otro lado, ¿verdad? O no sé, nos quedamos a ver la Copa Confederaciones o decimos, hoy tengo sueño, hoy no voy. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra vida es diferente. A veces no apreciamos las bendiciones que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Nos perdemos una bendición. Cuando venimos a la iglesia nos vamos diferentes, hermanos, cuando nos vamos bendecidos, nos vamos transformados, porque Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Si nosotros tenemos un corazón receptivo, si nosotros tenemos un oído receptivo, hermanos.
Así que, hermanos, ¿cómo es que nosotros llegamos a tener fe? ¿Verdad? Nosotros sabemos ahora lo que es la fe, pero ¿cómo llegamos a tener la fe? Y lo vamos a ver en Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Dice de la siguiente manera: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Usted, me imagino que sí, ¿verdad? Porque aquí creo que le hemos cantado esa canción tan hermosa que dice, bueno, yo no sé cantar, ¿verdad? Me hicieron falta los que cantan. ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo oirán, hermanos, si nadie les predica? Usted y yo, ¿verdad? Oímos porque alguien nos predicó la palabra de Dios. Usted y yo venimos al conocimiento de Cristo porque hubo alguien que nos habló la palabra de Dios. Hubo alguien que nos dijo, ¿sabes qué? Necesitas aceptar al Señor, ¿verdad? Como tu Señor y como tu Salvador. Porque al final hay dos caminos, ¿verdad? Está el cielo y también está el infierno. Hay un camino angosto y hay un camino ancho. Pero también en Jesús vas a encontrar muchas maravillas. Tu vida va a ser transformada para bien. Alguien nos habló la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, el Espíritu Santo creó esa fe en nosotros. Cuando usted escuchaba la palabra de Dios que alguien le compartía, puede ser su amigo, su amiga, su esposo, su esposa, algún familiar. Cuando alguien le compartió, dentro de usted el Espíritu Santo empezaba a obrar, ¿verdad? El Señor le hablaba a usted, a su mente y a su corazón. Algo que usted desconocía empezaba a formarse dentro de usted. Y esa es esa fe, el creer en Jesús, el creer en su palabra. De esa manera, hermanos, es como nosotros llegamos a tener fe. Y algo que usted y yo tenemos en común, algo, hermanos, que los cristianos tenemos en común, gracias al Señor, es de que a pesar de las circunstancias, seguimos confiando en Él. Amén. A pesar de las situaciones difíciles, seguimos confiando en Él. Amén. Pase lo que pase, seguimos confiando en Él, porque Él ha depositado fe en nuestro corazón, porque nosotros sabemos que en Él todo es posible. Aunque las cosas parecieran que no van bien, usted y yo tenemos algo en común, que es creer en Él. Cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, las cosas son muy distintas. Cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, busca en otro lado, pero no busca en Dios. Me recuerdo hace ya varios años, no me acuerdo si se los he compartido, hermanos, trabajando en una fábrica, ¿verdad? Habíamos como unos 35 o un poco más hispanos, y de repente un día el dueño llega y nos reúne a los puros hispanos, ¿verdad? Aparte, y nos dice, ¿saben qué? Hoy es su último día de trabajo para todo aquel que no tenga documentos. Quien tenga documentos puede regresar mañana y traerlos para comprobar, y quien no. Hermanos, eso era una locura saliendo de ahí. Mujeres llorando, hombres agarrándose los cabellos, no sé, y yo tranquilo, hermano. Al grado que se me acercan 2 o 3 y me dicen, bueno, ¿y tú qué? ¿No tienes deudas o qué? ¿Tú no tienes biles que pagar o qué? Le dije, no, pero tengo a Dios en mi corazón. Y yo sé que si Dios está permitiendo esto es porque tiene algo mejor para mí, que yo ahorita no lo estoy viendo. Amén. Lo que yo sé es que saliendo de aquí tengo que irme a poner de rodillas a rogarle al Señor que me permita seguir adelante. Eso es lo que yo sé, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y les compartía, tú también lo puedes tener, ¿verdad? Porque confiamos en Dios, hermanos, tenemos esa fe. Cuando nosotros hemos venido a los pies de Cristo, usted sabe a quién clamar. Cuando alguien no tiene a los pies de Cristo, tristemente el enemigo los engaña, hermanos, y les ofrece una cantidad de opciones, una cantidad de vicios, una cantidad de perdiciones, en la cual muchas veces la gente se va, porque no quieren creer en Jesucristo, porque no quieren creer que su vida puede cambiar, porque no quieren creer que su familia va a cambiar, no creen en Él. Pero usted y yo, gracias a Dios, tenemos fe en Jesucristo. Así que vuélvale a dar un aplauso al Señor en esta mañana, hermanos, porque gracias a Él que depositó en nosotros esa fe, es que nosotros creemos en su poder, que para Él nada hay imposible. Para usted, para mí, muchas cosas parecen imposibles, pero para Él nada hay imposible. Por mucho que nosotros lo veamos que no podemos, si nosotros le que seguimos creyendo, Él lo va a hacer, hermanos. Amén. ¿Y qué es lo que aumenta nuestra fe? Usted ha visto personas, hermano, que cuando usted las ve, usted dice, wow, yo quisiera tener la fe
que este hermano, que esta hermana tiene. Usted los escucha y dice, bueno, la verdad, mi fe como que es más pequeñita como la de esta persona, porque habla con una convicción, ¿verdad?, que tiene fe. Y a lo mejor usted y yo le hemos pedido al Señor más fe, ¿verdad? Señor, pero ¿cómo es que el Señor nos da más fe? ¿Cómo aumenta nuestra fe? Lo encontramos, hermanos, en Santiago 1, el versículo 2 y 3, está en su pantalla también, que dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Las pruebas aumentan nuestra fe, hermanos. Si usted le ha pedido paciencia o le ha pedido más fe al Señor, y no se extrañe si el Señor lo hace pasar por más pruebas. Pero esas pruebas que nosotros pasamos aumentan nuestra fe. ¿Sabe? Cuando nosotros pasamos por pruebas buscamos del Señor, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en tribulación, lo primero que hacemos es correr al Señor, le necesitamos. Pero hermanos, tristemente, cuando una persona no pasa por pruebas, hay quienes hasta se olvidan del Señor. Cuando a alguien le está yendo muy bien en su trabajo, llega el momento en que piensa que es por él, porque todo lo está haciendo bien y se olvida de Dios. Cuando alguien está ganando un buen dinero, le han hecho aumento de sueldo y todo está bien, llega el momento que algunos se olvidan del Señor. Cuando alguien no hay aparentemente ningún problema en casa, con la esposa todo bien, con los hijos está todo bien, se olvidan del Señor. Si el negocio les está yendo muy bien, se olvidan del Señor. ¿Por qué? Porque no ha habido ninguna prueba, a tal grado que esto sucede. En una ocasión escuchaba a una persona que me llegó a decir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Es que yo no necesito de Dios viéndolo bien. A mí me va muy bien en mi negocio porque yo soy muy bueno para hacer cuentas, yo me levanto muy temprano para mi negocio, soy muy disciplinado y todo, y ¿sabes qué? Yo creo que no necesito de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos hace olvidarnos. Sin embargo, hermanos, cuando pasamos pruebas, son para que nosotros, nuestra fe aumente, pero estamos en las manos del Señor, hermanos. Esto, hermanos, es algo así como cuando pasamos las pruebas. Si usted trae, no sé, ¿qué le gustan? Sus anillos, su reloj, o algo de oro, su anillo, muy bonito. Ese anillo bonito que usted trae, hermanos, no era igual que cuando lo sacaron de la mina. Para que sacaran ese oro, hermanos, tuvieron que pasar un gran trabajo. Los mineros pasan grandes trabajos, hermanos, llegan a profundidades que uno no se imagina para poder sacar las piedrecillas de oro, llevarlas y empezar a pulirlas, ¿verdad? Pero para poder empezar a darles forma es necesario fundirlas, es necesario pasarlas por el fuego, ¿verdad? Es necesario de esa manera transformarlas. Ahí dice la palabra de Dios, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Yo no sé si usted se recuerda, hermanos, en mi país, probablemente en el país de usted, hay algo que unas personas, ¿verdad?, se les llama boleros, que limpian los zapatos. Y cuando yo era pequeño, una etapa de mi vida me tocó ver, ¿verdad?, me tocó acercarme a ellos. Y yo veía, hermanos, que el zapato, si estaba sucio, con un poco de tierra y todo eso, ellos agarraban y le pasaban primero un trapo seco, le quitaban lo más que podían, después venían y le pasaban un trapo húmedo, lo limpiaban. Después de eso agarraban el cepillo y le empezaban a quitar todo para que quedara bien. Después de eso, hermanos, venían y le ponían una crema ahí, dependiendo del color del zapato, y se la untaban. Después de eso venían y le volvían a pasar el cepillo, hermanos. Después de eso venían y le ponían otra crema, hermanos, para sacarle brillo. Después de eso agarraban un trapo y le empezaban a lustrar el zapato. Y después de eso, hermanos, volvían a pasarle el cepillo. Después de eso le volvían a pasar el trapo. Y finalmente, hermanos, yo veía que algunos, no todos, ponían una vela, ponían el fuego y le pasaban ya con todo eso el zapato, y después de eso lo volvían a cepillar, hermanos, y después de eso le volvían a dar un trapo. ¿Qué estaban haciendo? Sacándole mayor brillo. Así que déjame decirte en esta mañana, hermanos, si tú estás pasando por pruebas, alégrate, como dice la palabra de Dios, porque estás en las manos de Dios. Dios te lo está permitiendo porque te está sacando brillo. Las pruebas no nos gustan, pero son necesarias, hermano. Por eso la palabra de Dios es que nos tenemos que gozar cuando tú pases dificultad. Señor, gracias porque estoy en tus manos. Gracias, Señor, porque me estás quitando todo lo que estorba. No me gusta, Señor, esa tierra ya se me quedó pegada. Señor, traigo ese lodo, me está doliendo, Señor. Me estás pasando por el fuego. Pero déjeme decirle algo, al final de todo esto usted va a brillar como no se imagina.
Usted va a compartir el evangelio como lo compartió Pablo, como usted no se imagina. A todo lugar, hermano, en sus redes sociales usted le va a poner: ¡Viva Cristo! ¡Gloria a Dios! Usted le va a poner en la Iglesia Cristiana Unida: nos gozamos, venga a la Iglesia Cristiana Unida. Usted le va a poner a todo el mundo: aquí se alaba al Señor, aquí se predica la sana doctrina, gloria al Señor, está transformando mi vida. Usted va a dar testimonio a todo el mundo. ¿Sabes qué? Yo estaba enfermo y el Señor me ha sanado. ¿Sabes qué? Yo tenía un carácter difícil y ahora tengo un carácter diferente. ¿Sabes qué? Antes era de una forma, ahora soy de otra. ¿Por qué? Porque el Señor me ha pulido. ¿Y cómo fue? A través de las pruebas, aunque a veces no nos gusten, pero debemos de gozarnos, hermanos, en las pruebas. Por eso dice la palabra de Dios que también produce algo, produce paciencia. Así que después de las pruebas, hermanos, usted va a ser más paciente, usted y yo vamos a ser más pacientes, gracias al Señor. Y también, hermanos, algo importantísimo, ¿verdad?, que viene a través de la fe, es que a través de la fe obtuvimos la salvación, ¿verdad? Por la fe es que somos salvos. Primera de Pedro 8:9 dice de la siguiente manera: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. A quien amáis sin haberles visto. Usted y yo amamos a Cristo aunque no lo palpemos, aunque no lo veamos como usted me está viendo a mí y a usted le ama porque usted cree en Él, ¿cierto? Amén. Dice la palabra de Dios: aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. No lo podemos palpar, pero sabemos que Él está aquí en medio nuestro. Lo sentimos porque creemos en Él nos gozamos y a través de Él es nuestra salvación. Efesios 2:8, y lo van a ver en su pantalla, dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Obtuvimos la gracia de Dios y somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Cuando nosotros creímos en Él, obtuvimos esa fe, obtuvimos la gracia de Dios, obtuvimos la gracia del Padre, gracias a que creímos en Él. Y doy gloria a Dios por ello, porque si no, también hay otro canto que dice: ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí si no, verdad, lo hubiéramos creído en Él? ¿Dónde estaría yo, dice el canto, si no fuera por haber creído en Él? Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios nos indica que la fe es un don de Dios, ¿verdad? No es de que nosotros, por nosotros mismos, lo hagamos, sino que el Señor deposita esa fe en nosotros. Y porque esa fe la depositó el Señor, es por eso que nosotros nos mantenemos firmes en el Señor. Es por eso que de momento, aunque sentimos que titubeamos, terminamos siguiendo los caminos del Señor, porque el amor y la misericordia de Él nos alcanza, porque esa fe que tenemos en Él nos hace sentir siempre que lo mejor es estar en sus caminos, que aunque pasen situaciones difíciles, Él nos va a sacar de ello, y gracias a Él obtuvimos esa salvación. Yo doy gracias a Dios, hermanos, de que aquí todos somos salvos, todos hemos aceptado a Jesucristo, amén. Pero sabe, hay mucha gente que todavía no lo acepta. Hay mucha gente que todavía no acepta a Jesucristo en su corazón, por una o muchas razones. Y nosotros debemos de pedirle a Dios sabiduría, primero para compartir su evangelio, segunda para poder dar buen testimonio, verdad, de lo que Él ha hecho en nosotros, y tercero, no cansar de siempre decirles a ellos, verdad, que necesitan a Cristo en su corazón. Sabe, hace mucho tiempo, cuando a mí me hablaban de Cristo antes de aceptarlo, sucedió algo parecido a esto. En una ocasión llegó un maestro, ¿verdad?, que es middle school, en la etapa de los adolescentes. Llegó al salón, hermanos, y llegó con un reloj muy bonito. Y entró al salón y todos los niños ahí se le quedaron viendo, y lo primero que vieron va el reloj, ¿no? Se para el maestro, el profesor, y les dice que traigo un reloj muy bonito, y al primero que está en la fila, ¿verdad?, en la banca, le dice: ten este reloj. Y todos empiezan a reír, y él se pone nervioso y se empieza a reír, y piensan todos: este se va a burlar de mí, cuando me pare me va a decir: te la creíste, y no me lo va a dar. Y le dice: ten, y le dice: no, le contesta el jovencito, ¿no? Y va con el segundo y le dice: ten este reloj. Y todos riéndose, y él: no. Y así va con muchos, y por allá en medio de todos había uno, el más pequeño de todos,
y le dice, ten este reloj. Y el jovencito se para, viene, agarra el reloj y se regresa, y todos se le quedan viendo. Y le dice el doctor, por cuanto has creído, es tuyo ese reloj. Es decir, hermanos, cuando nosotros, ¿verdad?, creemos en Dios, a veces se nos hace tan sencillo que no lo creemos. Cuando yo vine a los pies de Cristo, hermanos, eran tantas y tantas las cosas que yo decía, no es posible. ¿Cómo el Señor me va a dar a mí la salvación? ¿Cómo va a ser? Y me daba pena, hermano. Yo llegué a pensar que a veces decía yo, si me paro, si acepto, si levanto la mano, se van a reír de mí todos los que están aquí, se van a carcajear de mí. Pasaba por mi mente. Sin embargo, un día decidí hacerlo, ¿verdad? No aguanté más y dije, sí lo acepto. Acepto al Señor como mi Señor y Salvador. Y Él poco a poco, porque ese fue el inicio, como el inicio de usted cuando aceptó a Cristo, empezó un caminar con Dios. Empezó un caminar con Cristo. Empecé a avanzar y he pasado, al igual que usted, muchas situaciones, pero el Señor ha ido aumentando mi fe al igual que usted, porque el Señor quiere siempre lo mejor para nosotros y quiere que nosotros, ¿verdad?, compartamos esa fe, que todos vengan a ser salvos por creer en Cristo. Pero usted y yo tenemos que compartir esto, hermanos. Usted tiene amigos, usted tiene familiares, comparta su fe. Compártele lo que Dios ha hecho en su vida, porque sabe, hermanos, para Dios nada es imposible, y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. No importa lo que sea, hermanos, si usted tiene fe, esa enfermedad que usted está pasando, Dios la va a sanar, si usted tiene fe en Él. Si usted tiene un problema, déjeme decirse, ese problema Dios lo puede solucionar, si usted tiene fe en Él. Si usted está pasando un obstáculo, hermanos, déjeme decírtele, no hay obstáculo que el Señor no pueda quitar. Y de igual manera, hermanos, nosotros como iglesia, juntos, cualquier obstáculo que se nos presente, el Señor lo puede quitar y el Señor nos puede dar las peticiones de nuestro corazón. Así que en esta mañana, hermano, y yo sé y doy gracias a Dios que en este lugar todos somos salvos, pero yo creo mucho, hermanos, que si alguien ve este video a través de las redes sociales en otro estado, en otro país, y quiero dirigirme, si no ha sido salvo, porque tengo en fe en que alguien lo está viendo, que repitas esta oración conmigo. Y repítala conmigo, iglesia. Señor, en esta mañana quiero venir delante de tus pies a decirte que me arrepiento, Señor, de mis pecados. Quiero decirte, Señor, que escuchando tu palabra has puesto algo dentro de mi corazón, Señor, que estás haciendo, Señor, algo que yo no conocía, pero que te acepto como mi Señor y Salvador. Te reconozco que a través de ti puedo obtener esa vida eterna, y te doy gracias, y desde ahora te doy gracias también porque soy una nueva criatura. Gracias, y también me voy a disponer a compartir mi fe a todo aquel que lo necesite en donde quiera que estemos. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén. Hermanos, yo tengo fe que ni usted ni yo sabemos. Dios va a transformar la vida de alguien en algún lugar. Puede Dios estar transformando la vida de alguien, porque para Dios nada es imposible. Así que póngase de pie en esta mañana, hermano. Vamos a orar, después vamos a cantar un canto más y vamos a estar despedidos. Pero ore con fe, hermano. Ponga todo lo que usted tiene en su corazón con fe en esta mañana. Bendito Dios, en esta mañana que hemos estado delante de tu presencia, te damos gracias, Señor, porque sabemos que estamos en tus manos, Dios. Gracias, Padre Santo, porque lo que estoy pasando, Señor, ahora entiendo que tú lo estás permitiendo con un propósito, Señor. Gracias, Padre Santo, porque lo que sé ahora es que estoy en tus manos y me estás secando brillo, Señor, para poder proclamar tu evangelio. Gracias, Señor, porque en ti, Señor, voy a encontrar esa fuerza para decirle a todo mundo, Señor, que tú eres grande, que tú eres maravilloso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque también estás en medio nuestro y porque es a ti, Señor, a quien le damos toda la gloria y toda la honra. Permítenos, Señor, ir a casa, regresar a casa, Señor, y estar bien. Gracias por tus cuidados y te pedimos, Señor, de manera muy especial por todas aquellas personas que todavía no te conocen, Señor, y por los que te han conocido, por aquellos que no te han aceptado, Señor, por aquellos, Padre Santo, que no te han querido dar su vida, Señor, que no te han querido aceptar. Los ponemos de manera especial y oramos por ellos, Señor. Oramos por nuestros amigos, aquel amigo, Señor, que tú sabes y que yo sé, Señor, que me estás mandando a compartir tu palabra, Señor. Aquel familiar, Señor, que yo sé que tú me has mandado a decirle que te debe aceptar en su vida, Señor.
Gracias, Padre Santo, y ayúdame a mí a dar buen testimonio, Señor, de ti, para que Él vea las grandes cosas que haces en mí, y también Él diga, yo quiero de lo que tú tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Y le pueda decir, tengo a Cristo en mi corazón, pero la buena noticia es que tú también puedes tenerlo. Bendito sea, Señor, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.